esta iniciativa de tu biografía monumental de Joan Miró, una biografía de 800 páginas, el niño que hablaba con los árboles, tengo la edición aquí catalana, el nen que parlava amb els arbres, que salió un poco antes, en Galaxia Gutenberg. Ha sido una de las grandes sorpresas porque es uno de estos libros que siempre llegan a nuestro país en las traducciones, no hechos desde aquí. Exacto, sí, sí. Y un poco para resumiros a los que estáis en esta grabación, Josep Massot es un periodista mallorquín, nacido en 1956, a pesar de que ha pasado toda su vida profesional en Barcelona, ha estado en unos cuantos diarios, en unos cuantos naufragios también, lo conoceréis los aficionados porque ha estado muchos años en La Vanguardia, actualmente está en el diario El País. De todos los periodistas con los que he cabalgado por ahí, pues al día siguiente cuando íbamos a hacer una información, pues me gustaba mirarlo porque Massot, a diferencia de la mayoría de los periodistas que buscamos cuando vamos a hacer una información, una rueda de prensa, la cosa muy sintética, Massot siempre hacía una pequeña obra de arte. Me gustaban mucho sus artículos más literarios. Ahora ya estás, diríamos, ya no estás en el día a día de la prensa, no estás en las ruedas de prensa y eso y te puedes permitir hacer artículos más extensos. Y ha sido precisamente en este momento que ha llegado esta biografía extraordinaria sobre Joan Miró, que luego te hará otras preguntas, pero la primera pregunta para los neófitos, para la gente que no conoce a Miró, ¿por qué Joan Miró, Massot? Bueno, porque Joan Miró forma parte de mi paisaje sentimental y cultural, porque él fue a vivir a Mallorca el mismo año que yo nací, ¿no? Y me eduqué con él. Fíjate que durante mi infancia todavía estaba el franquismo en España y Miró era la parte contraria, opuesta de aquel anciano con que movía la artritis, no sé qué tenía, ¿no? El caudillo que le llamaban. En cambio, Miró era una ventana de libertad que había en mi paisaje más íntimo, que era Mallorca. Pues además tuve oportunidad de ser muy amigo de sus nietos y- y casi es como de la familia, ¿no? Y sobre todo, Miró es el barcelonés más universal de toda la historia. No hay nadie más universal que Miró, que nacido en Barcelona. Pongamos que en su época quizá fuese Carmen Amaya, ¿no? Ahora sería después Caballé y a Caballé le ha sustituido Rosalía, ¿no? Pero el que es realmente universal es Miró. Sí, sí, sí. Yo creo que es más universal que Taradellas, ¿no? Que le han puesto el nombre del aeropuerto, ¿no? Y Además, recoges este momento esplendoroso de que hablamos de Miró, sí, Miró un personaje de aquí, pero Miró como Picasso, como Dalí o como Fortuny, como Mariano Fortuny, pues tienen esa dimensión internacional, ¿no? Porque es una de las grandes figuras del surrealismo. Aquí a veces se le ha acusado de infantil, de pintamonas, todos esos típicos que también se han repetido con Pablo Picasso. Una figura tan internacional, ¿por qué se quedó aquí y no se fue como se fue Picasso o como también se fue en gran parte de su existencia Salvador Dalí? bueno, sí, esto es uno de los tópicos que deshago en el libro, ¿eh? Porque a Miró que no tuviese una biografía exhaustiva, siendo la persona más universal nacida en Barcelona, ¿qué significa? Que es difícil de institucionalizar, ¿no? No se le digiere bien, no se le asimila. En Madrid no se le asimila porque tiene la visión que tenía de Cataluña. Los nietos del noucentisme en Cataluña tampoco por su universalismo, ¿no? Y hay cierta izquierda que todavía está en aquellos debates, David, no sé si te acuerdas, en la universidad, entre trotskistas, estalinistas o aquello que I decían los tant. maoístas. Lo importante es el arado, ¿no? No la flor en el brocado que la poesía pura, ¿no? Es como si todavía tienen a Miró como un burgués elitista que no sirve, no tiene justificación social.
Y ¿qué ha pasado? ¿Cómo se manipula o se anula una figura tan revolucionaria y subversiva como el arte de Miró? Pues o olvidándole o subiéndole a un pedestal. Porque entonces te olvidas de profundizar mucho más en lo que es su arte y lo que aportó. Pero ¿qué pasa con las figuras que pones en un pedestal, ¿no? Que, 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 que entonces la polución les afecta y se pone una paloma y pone un excremento y todas las investigaciones y estudios que ha hecho gente valiosísima, pues quedan totalmente pues anuladas por esta capa que van añadiendo los demás. Por ejemplo, Sí, la mirada que tenían los de Miró ahora, nosotros, era la que tenía la mirada reciente de los que lo conocieron. Pero los que lo conocieron, David, eran, sí. ya lo conocían cuando ya tenía 67 años. Los años 60, Miró tenía 67 años y ya era mayor. Se habían olvidado de lo que aportó el joven rebelde, ¿no? El Miró joven, que fue el más revolucionario de todos. Hay otros, en cambio, los franceses también quieren pasar la criba de Miró para ilustrar sus ideas. Los norteamericanos no conocen la historia de Cataluña, no tienen ni idea de qué pasó en la dictadura de Primo de Rivera, el franquismo, la revolución de Asturias, etcétera, ¿me entiendes? Y una de las cosas que aporto en el libro es colocar a Miró en la escena internacional de los años 20, que es donde se fomentan las vanguardias, que esto se nos ha escamoteado. Si quieres te lo explico. Sí, sí, sí. Bueno, quería también hacer presentar el acto propiamente. Estamos haciendo así pequeñas intervenciones caóticas. El acto, tú eres un periodista literario, por eso también hubiera sido más coherente que esto lo hubiera hecho un crítico de arte, pero curiosamente un periodista literario durante muchas décadas preocupado por la literatura internacional, por la literatura castellana, por la literatura catalana. Es un acto que hacemos desde ACEC, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que es una asociación que vela por los intereses casi siempre eh, muy fastidiados de los escritores que prácticamente no tienen ningún derecho. Dentro de la asociación algunos pues nos hemos ganado la vida como periodistas y era precisamente uno de los temas que te quería indicar como un periodista literario que si hubiera visto, pues que hubieras hecho una biografía de Pedrolo, de Mercè Rodoreda o de Josep Pla, pues hubiera quedado más marcado. Tú te dedicas a Joan Miró porque precisamente al principio hablabas de que tú no creías en los géneros, que era todo Claro, cultura. claro, claro. Esto ha sido uno de lo que me ha caracterizado mi periodismo cultural, que es absolutamente, es absurdo. La cultura es todo. Entonces, yo puedo leer a Spinoza, Hegel, Kant, me encanta las artes plásticas, la literatura, por supuesto, la danza. Es que no, separarlo no tiene ningún sentido. Y justamente para acercarse a Miró, si tú no has leído, por ejemplo, si tú no has leído a Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, San Juan de la Cruz, San Paul Rouge, Novalis, Robert Desnos, Paul Eluard, no puedes entrar nunca, nunca te puedes acercar a la pintura de Miró. Pero fíjate que cuando hicieron el año Miró, y desde entonces hay muchos niños de las escuelas que iban a ver los cuadros de Miró y que después se convertían en Miró, de la misma manera que nosotros cuando éramos jóvenes teníamos aquella atracción tan fuerte hacia Picasso. Los niños también podían interpretar muy bien todo ese universo de signos, de paisajes, de luces que hay en Claro, los cuadros de Miró. claro, claro. Porque Eso esto también está es... dentro está en el gen pictórico de Miró. Mira, te pondré un ejemplo para que tú y los que nos escuchan lo entiendan, ¿vale? Ahora estamos en pandemia, ¿no? Ha habido muchos Sí, muertos. Hay un gran debate en la sociedad sobre que si el mundo que saldrá después del coronavirus será mejor, la humanidad será más generosa, más solidaria,
lucharemos por el cambio climático, la justicia social, ¿vale? Es Sixto Sí, este. Tú imagínate el 18. El 18, cuando Miró tiene 25 años. sí, sí, sí. Acaba la guerra, la Primera Guerra Mundial. La gripe española, la del 18, tiene más muertos que la Primera Guerra Mundial. En Rusia Ah, tuvo la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, todos los artistas y todo el mundo, por ejemplo, los que habían luchado en las trincheras de Francia o de Alemania, habían visto los cadáveres, los cuerpos reventados, las vísceras, ¿no? Estaban hartos, querían cambiar la sociedad, igual que ahora, imagínate, más que ahora. Es cuando Miró va el año 1920 a París y se encuentra con qué. Tú imagínate que tú vas al Fillmore de San Francisco en los años 70, que es cuando empieza la psicodelia, ¿no? O vas al Bowery en Nueva York, ¿no? Y te encuentras con el nacimiento del punk. Caray, sí, ¿no? sí, sí. El joven Miró, que va a París, va 2 meses después de que Sara, Breton, Supo y Aragón inician la Revolución Dada. Miró se queda absolutamente estupefacto. Y hay un detalle que lo subrayo en la biografía, que es que, claro, Miró va con un grupo de amigos catalanes que son pintores y tal, ¿no? Que también hay que hacer el París, que es lo que tocaba, ¿no? Y, Sí, y, sí. y entonces van a una representación, uno de los actos más bestias y vandálicos que hacen los dadaístas en la Sala Gabó. Los amigos de Miró, Ricard, Boixaderas, todos estos, lo encuentran, mira, estos desastrados, estos salvajes, no tienen ni idea, ¿no? ¿Qué hace Miró? Miró, que siempre tiene fama de silencioso, toma nota de esto. Y él dice, yo prefiero equivocarme con los dadaístas que tener razón con estos que vienen aquí a copiar y pasar el. Pero, este espíritu dadaísta que Miró, aunque no es consciente, porque es muy lento para asimilar las cosas, descubre el año 20 allí, es brutal. ¿Por qué te digo esto? Porque sí, porque es cuando quieren cambiar el mundo de verdad. El Además, que sabes que Bretón y Aragón se conocen en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, pero no habían conectado con Tristan Tzara y Hans Sí, sí, Arpi, los sí. terroristas que venían de la parte, digamos, contraria, que habían sido rivales en la Primera Guerra Mundial, que son de habla alemana. El, Exacto, sí. el- McBurney, sí, sí, sí. pero van a buscarle a Sara a la estación de tren, Bretón, Aragón y Supo, para encontrarse en casa de Picabia, ¿eh? Y empezar la revolución dadaísta. Y no se encuentran en la estación de Francia porque no lo conocía. Es cuando estalla todo. Entonces, Sí, ¿qué es lo sí, que sí. quieren? Hacer un mundo nuevo, como estamos ahora, que queríamos hacer un mundo nuevo, ¿no? Y volver a la infancia, la pureza de la mirada del niño para crear un mundo mejor, pues es uno de las genes, lo tienen los genes Miró, pero no solo Miró, Paul Klee también, ¿eh? Y aquí Ángel Sí, sí, Ferrari. sí, sí, sí. Para los que se van incorporando, que veo que no para de entrar gente, estamos con Josep Massot, periodista veterano, que ha hecho esta magnífica biografía de 800 páginas, El niño que hablaba con los árboles, el nen que parlava amb els arbres. He visto también que ha entrado un amigo de Nicaragua, he dicho Chile, Argentina, Uruguay, México, Colombia, Estados Unidos, pero también Nicaragua, que también hay aficionados. Viva Rubén Darío. Y estamos hablando precisamente de esta biografía de 800 páginas. Y Quería comentarte también que tú estudiaste la relación entre Dalí y Miró, que muchas veces los han colocado como si fueran los Beatles y los Rolling Stones, como dos personalidades opuestas, a pesar de que militaron los dos en el surrealismo. bueno, ¿Cómo lo ves? que Miró fuese surrealista fue circunstancial, ¿eh? Esto de las etiquetas no encajan con una personalidad tan libre y tan como Miró, ¿eh?
Además hay mucha gente que dice que el surrealismo es un epígono del dadaísmo, ¿no? Sí, sí. Con Dalí, sí, Dalí, Miró era una persona muy generosa, muy abierta, muy franco, muy solidario, muy buena persona, muy humilde, muy trabajador. Y así como Picasso le ayudó a él en París a hacerse una carrera, a hacerse un nombre, contactar con galeristas, Rosenberg, etcétera, él quiso hacer lo mismo con Dalí, porque se lo presentó su amigo el crítico Sebastián Gasc. No solo con Dalí, también con otro pintor que tuvo una carrera más dramática, Francesc Domingo, ¿no? Y entonces él le presenta a Breton el año 1929 a Dalí y incluso le consigue la primera exposición en la Galería Commons, que es de un belga, que era amigo Ajá. de Ansar. Lo que pasa es que después Dalí tiene este carácter que todos conocemos y en lugar de agradecerse, son estos amigos que no puedes hacer un favor, pues después no te perdonan, ¿no? Entonces, yo contra No Miró te lo siempre, perdonan, ¿no? No te lo perdonan el favor. no te lo perdono. Y además Dalí tuvo después una deriva fascista que Miró, que había combatido contra el fascismo y contra el nazismo, pues nunca le perdonó, claro. Bueno, a pesar de que sabéis que Dalí estaba casado con Gala, que Gala era judía, Claro. y precisamente no tuvieron una vida fácil en determinados momentos porque bueno, había la persecución por toda Europa y también tuvo esa posibilidad de irse a América y, y abandonar como tantos artistas como Marcel Duchamp, como tantos otros miembros de la vanguardia que acabaron en los Estados Unidos. Que pasa un poco como con Francia, ¿no? Que enseguida pues los acaban absorbiendo. Pero claro, son momentos realmente difíciles, son momentos de exterminio, de guerras masivas. Ahora lo comparábamos con este momento tan extraño en el que estamos así haciendo los actos de presentación incluso por vía digital, ¿no? Pero curiosamente con muchas más visitas que cuando los hacemos en presentaciones habituales, porque enseguida estas grabaciones que hacemos en ACE, pues enseguida suman miles de visitantes. Porque, ¿Cómo has... claro, la- lo- las esperanzas que tenían todos, tanto Breton, Sara, Macher, de hacer un mundo, o Malevich en la Unión Soviética, ¿no? De hacer un mundo, o Mandelstam, de hacer un mundo mejor que la que tenemos ahora, ¿no? La lección es muy pesimista, ¿eh? Porque después de la guerra vino en España la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el franquismo. Chico, Sí, son como diferentes lápidas que van cayendo sobre el muerto, ¿no? sí, sí, y se olvida mucho que el drama de Miró fue a tener que pasar todas estas contiendas y estos... Y, y es un... La verdad es que en el libro se ve la historia de Europa y la historia del arte desde, digamos, el cubismo hasta la muerte de Miró, que es el 83, ¿no? Que ya es otro tipo de arte y otro tipo de mundo. Y es muy ¿Qué interesante. aporta? Sí, Dime. perdona, Josep, ¿qué aporta Joan Miró, el niño que hablaba con los árboles, el nen que parlaba más árboles? ¿Qué aporta dentro del territorio mironiano? ¿Qué conclusión sacas, ya con un poco de distancia desde la publicación del libro? Ya te digo, aquí solamente existían, era de los grandes artistas que revolucionaron el arte del siglo XX, el único que no tenía una biografía, ¿no? Tenía dos textos excelentes de Lluís Permanyer y de Rosa Maria Malet. Y después Sí, hay el gran amigo de Miró, Jacques Pepin, un gran poeta. Pues intentó hacer una gran biografía, lo que pasa es que después se quedó ante el muro que levantó Miró para que no nos cargase dentro de su propia intimidad, que lo tenía muy celosa, ¿no? Y que se acabó convirtiendo en una monografía artística sobre Miró. No existía una biografía exhaustiva. Hay mil detalles nuevos,
Desde cómo el niño se rebela contra la provincia, el arte provinciano de Barcelona de aquella época, la superación que tiene con su familia, con las grandes, los grandes dramas del siglo XX. Y, por ejemplo, hay mil detalles, ¿no? Sería larguísimo explicártelo. Aquí se ha visto a Miró como si fuese un ermitaño, un profeta, un payés. No es verdad, no es cierto. Es un tópico que yo creo que viene de Josep Pla y de los que lo conocieron al final de su vida, que ya Miró pasaba de todo. No era todo esto, en absoluto. Y también se le veía como el drama que tenía con su padre. Pero la vida de Miró trasciende lo que sería lo de Rossinyol y el señor Esteban, ¿no? El burgués que no quiere Sí, que se... sí. ¿no? El drama y el reto que tuvo Miró fue, o el complejo de Edipo, digamos, fue con Picasso. Picasso, la madre de Picasso vivía a 2 calles de donde vivía Miró en aquella Claro, época. claro, claro, claro. Vivía en el pasaje de crédito y con quien el espejo que tiene Miró toda su vida es con Picasso. La mira por una parte, pero también lo quiere superar. Porque cuando Miró llega a París el año 20, ya el cubismo se está repitiendo. El futurismo lo ven como si fuese un epígono del cubismo, quiere hacer un arte nuevo, ¿no? Toda su vida es un... Hay anécdotas divertidísimas en el libro sobre esta rivalidad, este amor-odio que tiene Miró con Picasso, que le obliga a superarse. Y además es esta cosa que has dicho, que es que realmente estaban uno a 5 minutos del otro. Es muy curioso que dos personajes tan importantes en el arte internacional fueran del mismo barrio. Bueno, Barrios sí. además muy pequeños. Ya, bueno, Picasso era malagueño, había estado en La Coruña y después se fue a París enseguida, ¿no? Cuando Picasso va con Diaghilev a estrenar un ballet en el liceo, Miró lo quiere ver a toda costa y la hermana de Picasso, Lola, se lo presenta. Entonces el pobre Miró, que era muy bajito, medía 1,56, ¿no? Se acerca a Picasso y le dice, mira, yo nací justo a pocos metros de donde usted tenía su taller, en la calle Aviñón. Y entonces él esperaba que Picasso le dijese, pues mira, voy a ver tus obras, no sé qué. Y Picasso no hace ni caso, ¿no? En aquella época. Claro, y esto le dolió mucho a Miró y no es hasta después que Miró le enseña ya en París un cuadro que se llama la tabla, la mesa, que Miró dice que Picasso dice, este es un pintor y le voy a apoyar, ¿no? Pero toda su vida está llena de piques por ejemplo, Miró cuando se quedaba sin ideas iba al taller de Picasso y se le desbloqueaba rápidamente, ¿no? Y hay otras épocas. En Barcelona está el Colegio de Arquitectos, que en los años 60 le piden a Picasso que ponga unos serigrafiados que son bastante banales, Sí, como un pesebre, como un Belén. sí, sí. Sí. Y en los años 70, ya en los estertores del franquismo, hay una represión policial muy bestia en Barcelona que matan a un dirigente comunista que la policía lo tira por la ventana. Entonces hay unas manifestaciones. En Barcelona hay un alcalde franquista que es Porcioles, que para lavarse un poco la imagen, le hace la primera exposición de Miró en España, que es el año 69. Miró, cuando se entera que va el ministro Fraga a inaugurarla, da una excusa y se niega a ir. Y entonces los arquitectos jóvenes le piden a Miró que haga una performance en los vitrales del Colegio de Arquitectos que lo va a borrar en un día, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, allí está Miró dialogando con Picasso y dice, mira, tú has hecho estos serigrafiados de la fachada que todavía están, pero yo tengo aquí una performance, ¿eh? ¿Quién es más moderno, eh? ¿Te entiendes la tensión dialéctica de Miró? El ponerse ante el espejo de Picasso lo obliga a superarse, el ir más allá de la pintura y superar al que era entonces el artista número uno digamos, nació en España, ¿no? Es pintada además como una escoba.
la acción era con una escoba, ¿no? Con pintura. Sí, le ayudaron los arquitectos jóvenes, pero claro, fue una performance. Es lo bueno que tiene Miró. Miró, hay mil cosas que todavía estaban por estudiar, infinidad de cosas. Es muy moderno, es uno de los primeros artistas globales, que lo pueden ver desde Japón a América, a África. No tiene fronteras. Incluso en sus... Por ejemplo, cuando él pinta un monigote, aparte de buscar otra vez aquello que decía Paz, que decía, Miro pinta como un niño de 5.000 años, ¿eh? Que puede haber visto tantas catástrofes, pues es una mirada nueva, pura, creadora. Y también Miro tenía un sentido muy ecologista, que también es uno de los temas todavía por estudiar. ¿Te decía esto, Paul? ¿Perdona? No, no, no. Estamos hablando de... Cuando él pinta esto en moñigotes, claro, es que él decía, cuanto menos trazos identitarios tenga, más universales. Porque no tiene frontera en la raza humana. ¿No? Sí, él es uno de los mensajes que él quería transmitir con más fuerza. ¿No? ¿Cómo le explicarías, Josep, miró a un ciego? A un ciego, esto lo se lo planteó Diderot, ¿no? En una carta muy famosa, carta a un ciego. Um, Pues que como lo que hacía Francesc Garí, que fue su maestro en la escuela, que Miró, sabes que era muy torpe a la hora de captar volúmenes, de reproducir volúmenes. Y entonces lo que le hacía Francesc Garí era vendarle los ojos y tocar un objeto y solamente tocándolo lo podía reproducir. Muchas veces una patata, ¿no? Y le aconsejaría a un ciego que toque a Miró. Porque Miró no solamente es pintura, también es escultura y Escultura. cosas. Utilizó todos los materiales posibles del mundo. Y para los chicos jóvenes que nos están escuchando, ¿cómo iniciarías la aproximación para un neófito que no sepa absolutamente nada de él y que tampoco esté interesado en la historia o en el contexto? Que tenga paciencia y que se deje llevar. Que no esté solamente, no todo se soluciona con un clic y ya te lo explican, sino que Miró es una experiencia interior muy, muy, muy bestia. Esto que dicen de que el arte cura o sana o te cambia o te transforma, en él es cierto. Por ejemplo, él tiene durante la guerra civil, tiene unas telas con lija que, Dios mío, te dan un escalofrío. ¿Eh? Por ejemplo, el amor a la naturaleza que tenía Miró es muy visible en sus telas. El ecologismo y el medioambientalismo tiene en Miró un pintor excelente. Y después también tiene uno de los mensajes más importantes que ha dado Miró en el siglo XX, que es la libertad. Tú sabes que durante el nazismo se prohibió el jazz y durante el estalinismo había músicas que no podían estar permitidas, ¿no? Basta ver un cuadro de Miró para que salten por los resortes de todo intento de autoritarismo o de totalitarismo. La libertad que tiene un cuadro de Miró es bestial, ¿no? Aquello que decía Robert Frost, que poesía es todo aquello que se pide una traducción. ¿Tú Sí, crees poeta? ¿Sabes? En el caso de Miró, más que en otro, es la poesía que tiene Miró y la música es lo que se pierde en una reproducción de su tela. Es una experiencia que te cambia, que te puede transformar si el museo o la galería hace una exposición como toca. ¿Eh? Y sobre todo una si de es las así. personas, sí, una de las personas que nos está escuchando, Josep Massot, habla de la esencia, de la simplicidad de los cuadros. ¿Tú lo ves así también? Bueno, qué difícil es la simplicidad, ¿no, David? Tú Y, sí, y la naturalidad cuando escribes, ¿no? Que es a base de ir puliendo tanto y tanto y tanto.
Es Contra lo más más vueltas le das, difícil. más natural parece. Es que además del color, una de las características de Dalí, la línea. La línea de Miró es inimitable. Ves una falsificación en un segundo. Es como la técnica de los japoneses del budismo zen, ¿no? Que a veces estás 3 meses para hacer un trazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la línea de Miró, como una vez me contó Chillida, me recordó, no son cóncavas, son convexas, van hacia arriba, se extienden. Esto ya te llena una espiritualidad importante. Y Sí, sí. las telas, las grandes telas que tiene monocromas o de los años 60, te sientas delante de ellas y de verdad es una experiencia espiritual muy bestia. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es Además tienes la relación con Miró, con esa conexión realmente con la escultura y también lo que significa para escultores posteriores como Chillida o Teiza o con los expresionistas abstractos americanos. O sea que van un poco por esa línea también de descomposición. ¿Lo ves así o...? Bueno, en Miro hay una cantidad es un laboratorio inmenso para seguir desarrollándolo y puede inspirarme a muchos artistas, por supuesto. Él era muy humilde en esto, es decir, por ejemplo, él cuando era joven, en la academia, él vio pintar a Gaudí, que ya era un anciano venerable, con aquellas barbas que parecía que tenían como Matusalén, como 200 años, ¿no? Y Gaudí con muchísima humildad, ¿ah? Estaba con los jóvenes todavía perfeccionando el dibujo. Después él vio también como Picasso, que temía quedarse estancado en su arte, en su pintura, también bebió de Miró, que era más joven que él, 12 años. Y es en la época surrealista de Picasso, ¿no? Y lo que hizo Miró también con esta humildad del gran genio, ¿no? Es que cuando vio que Pollock y el expresionismo abstracto americano bebían de él, él también bebió quiso aprender de lo que estaban haciendo Motherwell, Pollock, Klein, etcétera. Y ¿Entiendes? Rocco, sobre todo, porque Rocco no se entendería Rocco sin Miró. Bueno, sí, sí. Pero yo más afinidad creo que tenía con Pollock, ¿no? ¿Sabes? El Pollock sin Miró no se entiende, ¿no? Ocupar toda la superficie, ¿no? Del cuadro, etcétera, el goteo de la pintura, etcétera. Y esto es una de las... Esto le falla mucho a los artistas, a los creadores, ¿eh? Que se creen que ya han alcanzado una cota y no saben dinamitar su obra para construir una nueva, para innovar ellos mismos. Es cuando se petrifican, ¿no? Sí, Muchos sí, artistas, sí. escritores, pintores lo hacen. El verdadero genio es tener esta humildad y esta capacidad de provocación. Fíjate que a los 80 años Miró quema las telas, ¿no? Cuando dice, uy, el mercado, están habiendo las subastas, ¿no? Mi obra vale tantos dólares. Entonces él se cabrea y quema las telas. Es el, y es lo mismo que hacía, por ejemplo, que enlaza con Jimi Hendrix cuando quema su guitarra, ¿no? A Fender, el famoso Fender. Sí, la verdad es que no quemó su guitarra de verdad, ¿eh? Cuando quemaba su guitarra era otra. Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Antes de acabar teníamos un disco solicitado, Josep, que nos preguntaron para que explicara la relación entre Joan Miró y Joan Brossa. Es un disco solicitado, pero que ha sido la primera pregunta que nos han hecho. ¿Cómo lo relacionarías? Pues sí, una de las facetas que no se tiene en cuenta de Miró es el activismo cultural. Él cuando tuvo que salir de la Barcelona localista, asfixiante del año 19 y fue a París, él tuvo una vocación de que Barcelona se modernizase culturalmente y entonces con su grupo de amigos, Joan Prats, Joaquín Gomis, el arquitecto Sert, fundó Aplan y hizo unas iniciativas tanto urbanísticas como de revitalización de
de todas las artes de los años 30 que la guerra civil, como tantas otras cosas, zanjó de una manera dramática, ¿no? Y Brosa, el año 41, que es cuando conoce a Foch y después por medio de Prats conoce a Miró, ya conocía una de las semillas que había sembrado Miró, que es una revista que se llama D'ací d'Allà, del año 34, si no recuerdo mal, donde Miró intenta trasladar a la Barcelona provinciana de aquella época toda la idea de la vanguardia, desde el arte primitivo, Brancusi, etcétera, hacer toda una genealogía de por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque en Barcelona se reían incluso hoy todavía se siguen riendo de muchas de las pinturas de Miró, ¿no? Y entonces Brosa, pues aprendió, digamos que conecta después del abismo de la guerra civil, que es un páramo terrible, es el primero que conecta a través de Miró con el arte de vanguardia antes de la guerra. Y ahí está su idea de la performance, del humor, por cierto, ¿no? Que es una de las cosas que también se olvida. Miró era un gran humorista, y como Brosa. El juntar todas las artes, la performance, el teatro, el objeto, la poesía visual. Creo, no sé decía que Miró durante toda su vida había estado cavando fondo, cada vez más fondo, ¿no? Buscando la raíz del ser humano. Dice, yo a Wagner lo tenía delante, pero a Miró siempre lo tenía dentro de mí, ¿entiendes? Es una influencia absoluta de la de Miró y digamos que es una continuidad del arte innovador que Brosa consiguió. Después Carles Santos, ahora mismo Perellaume, que Perellaume para mí es el pintor que mejor ha entendido a Miró y mantiene esta línea innovadora, y no sé si se habrá perdido para siempre o se puede recuperar, querido David. Pues muy bien, querido Josep Massot. La biografía, esta macrobiografía, que es una joya, es un libro de estos para toda la vida. El nen que parlava amb els arbres, el niño que hablaba con los árboles, Galaxia Gutenberg. También invitaros los que no lo habéis podido ver o le queréis dar difusión, pues que lo tendremos colgado en el YouTube, en nuestra web, ACEC, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Hacemos este acto en colaboración con Cedro, con la gente que se preocupa también por toda la literatura que se fotocopia, los derechos reprográficos. Y os invito pues a la siguiente sesión. Vamos a ir haciendo actos de estos. Ahora no podemos celebrarlos como habitualmente hacemos en el Ateneo o en otros locales de Barcelona, pero eso nos permite también estar por todos lados del mundo. Hoy hemos estado con Josep Massot, mallorquín, nacido en 1956, que después de una larga carrera como periodista cultural la corona con este Joan Miró, el nen que parlava amb els arbres. Muchas gracias, Josep, por habernos acompañado y por habernos dado un poco de luz a esta persona tan lumínica que fue Joan Miró. Sí, muchas gracias a ti, David. Y si quieres, después te cuento esta famosa anécdota de cuando Max Ernst intentó colgar a Miró, ¿por qué le intentó colgar? No lo puedes decir para para la gente que nos está viendo. Si me das un minuto más, sí. Y tanto, los minutos que hagan falta. Bueno, sabes que Max Ernst y Hassard y Miró tenían el taller vecino, ¿no? Y una vez estaba en el taller, Max Ernst va a donde estaba Miró y entonces coge una cuerda, la coge Sabes que Miró tenía una fama de ser par con palabras, monosilábico, con grandes silencios. Y tanto, sí, yo lo conocí, sí. Se puso nervioso, entonces cogió una cuerda y la puso en el techo y intentó colgar a Miró, pero de verdad. Y entonces la pregunta que todos los historiadores se hacen es ¿qué le preguntó Max Ernst a Miró para que se pusiese tan nervioso y que Miró no contestase? La pregunta era, ¿crees en Dios? ¿Pero crees en Dios? Y al final, pues gracias a Dios, Max Ernst no perdonó la vida a Miró y la respuesta quedó sin respuesta. Pregunta teológica. Muchas gracias, Josep Massot, por este rato que hemos estado contigo. Y si lo queréis volver a ver, pues como os he dicho, en el canal ACEC,
Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, ACEC, en colaboración con Cedro, y hemos hablado con Josep Massot. Yo soy David Castillo y muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Hasta Gracias luego. y por tus preguntas y a los que nos han escuchado con tanta paciencia.